La medianoche quebró el silencio con 3 golpes secos en la puerta. El padre despertó sobresaltado, se levantó, abrió y afuera no había nadie. Salió al patio, miró hacia los lados. Nada. El aire helado lo envolvía y sin embargo sentía la presencia de algo allí, observándolo. No había nadie, no había nadie, pero nunca había sentido tanta compañía invisible. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. En un rincón olvidado por el tiempo, un pueblecito rural respiraba calma. Las casas de madera se inclinaban humildes sobre patios de tierra, donde los niños jugaban descalzos bajo el sol. El día a día era sencillo. Hombres al campo, mujeres al río, niños a la escuela. Todo parecía repetirse sin cambios, como si el reloj mismo se negara a avanzar. A la orilla de un camino polvoriento vivía una familia en una casita de tierra. Era pobre, pero alegre. Allí, entre gallinas y árboles frutales, habían construido una vida tranquila. La única carretera cercana apenas veía pasar burros, caballos y viejas carretas. El mundo allí avanzaba despacio, sin prisa alguna. Pero la calma se quebró cuando llegaron los ingenieros. Hombres extraños, con planos en mano, que trazaron líneas sobre aquellos campos como si fueran piezas en un tablero. Decidieron que por allí pasaría una autopista, una circunvalación para desviar camiones pesados de la ciudad. La promesa era progreso. La realidad fue una herida abierta en medio del pueblo. Muchos vecinos fueron desalojados con la excusa de darles nuevas tierras o mejores casas. Algunos aceptaron, otros se negaron con rabia, aferrados a la tierra de sus ancestros. Pero frente al poder del Estado, la resistencia se apagó. El estruendo de las máquinas sustituyó el canto de los gallos y el asfalto ardiente cortó el pueblecito en 2. La familia quedó en la orilla y al frente, separados ahora por un río de motores y humo, quedaron sus compadres de toda la vida. La doña, que durante años cruzaba al mediodía con una bandeja de comida, ya no pudo hacerlo. A las 12 miraba la casa de enfrente con la bandeja en las manos, pero entre ellas se interponía la autopista, rugiendo como un monstruo metálico imposible de cruzar. Pronto llegaron las tragedias. En la curva, justo antes de la casa, empezaron a repetirse los accidentes. Camiones volcados, motociclistas arrastrados por el asfalto, cargas de combustible explotando en llamaradas que iluminaban la noche. El aire se llenó de gritos, de humo, de sangre. Los vecinos rezaban impotentes al borde de la carretera. Los niños dejaron de jugar en el patio cuando escuchaban un motor aproximarse. El rumor se extendió. Aquella curva no era solo peligrosa, estaba maldita. Una noche, la carretera volvió a reclamar sangre. 3 hombres viajaban en un automóvil a gran velocidad, confiados en que la autopista estaba despejada. El aire nocturno era frío y la luna apenas iluminaba la curva maldita. De pronto, el chofer clavó los ojos en algo imposible de ignorar. Allí, de pie en medio del asfalto, estaba una mujer, inmóvil, silenciosa, vestida de sombras. El conductor, aterrado, giró el volante con violencia hacia la izquierda para no embestirla. El auto perdió el control, derrapó sobre la grava y se volcó en la curva. El estruendo fue brutal. Hierro doblado, vidrios explotando en 1000 pedazos, cuerpos sacudidos como muñecos dentro de la máquina en ruina. Cuando todo terminó, la noche quedó en silencio.
roto solo por el chasquido del motor muriendo. 2 de los hombres jamás volvieron a levantarse. Solo uno sobrevivió, malherido, arrastrándose entre la sangre y los restos del vehículo. Días después, ese sobreviviente relató lo que había visto. Con voz quebrada, juró que él también la había visto. Esa mujer de pie en medio de la carretera, mirándolos fijamente antes del impacto. Dijo que no era un espejismo, no era producto del alcohol ni de la velocidad, era real, y que sus ojos, antes de girar el volante, se cruzaron con los de ella. Ojos oscuros, vacíos, ojos que no pertenecían a un ser vivo. Desde entonces, en los pueblos vecinos, comenzó a correrse la voz. En la curva no solo se escuchaban golpes y lamentos, también aparecía esa figura femenina, una sombra que detenía a los conductores, arrastrándolos a un destino del que pocos podían regresar para contarlo. Las noches se volvieron insoportables. Una madrugada, los golpes resonaron en la puerta de la casita humilde. El padre abrió y no encontró a nadie. Salió al patio, buscó con la mirada, nada. Apenas regresó, los golpes volvieron, más fuertes, más insistentes. Aquello no pedía permiso para entrar, estaba probando su paciencia. La segunda noche, los golpes se repitieron. La tercera, rasguños en las ventanas. La cuarta, pasos sobre el techo de zinc. La familia se reunía en un rincón, abrazada, temblando, mientras el padre alumbraba con una lámpara el patio vacío. Cada madrugada era peor que la anterior, y lo más aterrador no eran los ruidos, era la certeza de que aquello sabía perfectamente quién dormía dentro. Al día siguiente, el padre cruzó a casa de sus compadres, les preguntó si habían ido a tocar la puerta. Ellos lo negaron, pero lo más inquietante ocurrió después. Los vecinos, con gesto incrédulo, lo buscaron de vuelta. «Compadre, anoche también escuchamos golpes en nuestro patio. Pensamos que era usted jugándonos una broma, pero salimos y no había nadie». Ambas familias comprendieron que ya no podían negar lo evidente. No eran hombres, no eran ladrones, era otra cosa. Lo sobrenatural había caído sobre ellos. Buscando un alivio, trajeron a rezadores, curanderos, hasta un sacerdote. Con agua bendita y oraciones recorrieron las casas, velas encendidas en cada esquina, cruces en las puertas. Durante unas noches creyeron que todo terminaría, pero el mal no se fue. Regresó con más fuerza. Los golpes eran más violentos. Las ventanas temblaban. Los techos resonaban como si algo invisible caminara sobre ellos. El miedo se volvió insoportable. Las oraciones no bastaron. El amor por la tierra ya no era suficiente. Una mañana, entre lágrimas y resignación, las familias recogieron lo poco que tenían y se marcharon. Dejaron atrás sus animales, dejaron sus recuerdos, sus raíces, lo dejaron todo, menos el misterio. Con el paso de los meses, otros vecinos también se fueron. Nadie quiso habitar de nuevo aquellas casas en la curva maldita. El pueblo entero se fue apagando. Hoy, lo que queda son viviendas inclinadas por el tiempo, patios cubiertos de maleza y un silencio que pesa como tumba. Los pocos que se atreven a pasar de noche por esa autopista juran escuchar lo mismo, golpes en las puertas vacías, como si alguien siguiera llamando, buscando entrar. Lo que acaban de escuchar no es una invención ni un simple relato para asustar, es el testimonio vivo de un hombre que se nos acercó y nos compartió su experiencia. En nuestro recorrido, pueblo por pueblo, rincón por rincón de nuestra querida República Dominicana, él se detuvo a contarnos lo que vivió en aquella curva maldita, en aquella casa que aún guarda el eco de lo inexplicable. Sus palabras
marcadas por la memoria y el miedo, fueron la raíz de esta historia. Al final, lo que pasó en aquella curva y en aquellas casas queda envuelto en la duda. ¿Fue producto del miedo, de la sugestión, o realmente algo del más allá se instaló en ese lugar? Nadie puede decirlo con certeza. Lo único seguro es que hay personas que lo vivieron. Testigos que aún tiemblan al recordar los golpes en la puerta, las sombras en la carretera, la mujer inmóvil en medio del asfalto. Experiencias que marcaron vidas enteras y que son imposibles de borrar. Muchos dirán que lo paranormal no existe, que todo tiene una explicación lógica, pero ¿cómo negar lo que tantos han visto con sus propios ojos? ¿Cómo callar las voces de aquellos que aseguran haber sentido en su piel lo inexplicable? En cada pueblo, en cada rincón de nuestra tierra, siempre hay alguien que tiene un relato así, y aunque dudemos, aunque tratemos de explicar, lo cierto es que lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos. A veces, basta una puerta golpeada en la madrugada para recordarnos que no estamos solos.